Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hoy vamos a hablar de política española. La clase de hoy es bien cultural, está enfocada sobre todo esto, a la cultura española. Haremos un poquito de vocabulario, pero es cultura. No sé si os interesa mucho la política o si estáis al día de la política española. Está bastante lejos España, a no ser que estéis relacionados profesionalmente con este tema, pues es posible que desconozcáis mucho sobre la política española. Por eso está bien hablaros un poquito a términos generales los principales partidos y cómo está el mundo político en España. Vamos a hacer un estudio general sobre los grandes partidos políticos españoles. ¿Y cómo lo haremos? Pues a partir de un texto. Leeremos un texto sobre diferencias y coincidencias entre diferentes programas electorales. Después os comentaré yo en qué consisten los partidos y hablaremos un poquito sobre esto, sobre política, ¿de acuerdo? Pues a la de 3 empiezo con el texto. Va, 1, 2 y 3. Programas electorales, diferencias y coincidencias entre el 20D y el 26J. Los 4 principales partidos ya han presentado sus programas electorales para las elecciones del próximo 26 de junio. Tanto el Partido Popular como el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos presentan algunas diferencias en sus propuestas en comparación con las que llevaron a los últimos comicios del 20 de diciembre. Repasa cuáles son los cambios que han introducido las formaciones, entre los que destacan las modificaciones en materia económica de Unidos Podemos y Ciudadanos, que han corregido algunos de sus puntos estrella del programa del 20D. Partido Popular. Jornada laboral hasta las 6. Un nuevo uso horario. El programa electoral del PP no tiene casi ninguna novedad en comparación con el del pasado 20 de diciembre. Los populares entienden que la situación de España es casi idéntica y que no hay que modificar casi nada. Lo único que sí han introducido es la propuesta de que la jornada laboral termine a las 6 y cambiar el uso horario de la península para adaptarlo al de Canarias, Portugal o Reino Unido. PSOE. Una tasa específica para las pensiones. El Partido Socialista ha incluido en su programa electoral una tasa específica para sufragar el pago de las pensiones. Según explicaron desde el partido, la tasa saldrá de incrementar en su cuantía algunos impuestos ya existentes para dedicarlo a pensiones. La otra diferencia es con respecto a Cataluña. El PSOE habla de un pacto político que plasme en la Constitución la singularidad de la comunidad. Unidos Podemos, 30.000 millones menos de gasto público. La coalición ha matizado en su programa electoral, sobre todo, una parte de su proyecto económico. Si el 20D pretendía incrementar el gasto público hasta los 90.000 millones de euros durante la legislatura, en esta ocasión ha reducido este techo hasta los 6.000 millones. Además, en sus previsiones ha aumentado la previsión de crecimiento del empleo y ha planteado una nueva reforma del IRPF. Ciudadanos. Menos dinero para las familias y mantener el IVA. Ciudadanos alega que el desvío del déficit público les ha obligado a reducir a más de la mitad la partida de 7.800 millones que había previsto el 20D para ayudar a las familias con menos recursos. Por este incremento también han corregido una de sus medidas estrella de su programa electoral, su intención de reducir todos los tramos del IVA. Ahora han decidido mantener los tramos vigentes, del 4%, 10% y 21%. Pues bien, este es el texto que teníamos que leer sobre los principales partidos españoles. Y lo que vamos a hacer es, os voy a dejar un tiempo, hacemos un ejercicio de 5 preguntas de verdadero y falso
Y cuando hayáis acabado, pues empiezo explicando las palabras un poquito complicadas del texto, ¿de acuerdo? Pues venga, hasta ahora os dejo un tiempo. Venga, hasta luego. Pues bien, ¿qué tal ha ido? Vamos a ver primero de todo las palabras que tengo marcadas y después os explicaré un poquito sobre la historia política de España. Primero os he marcado la expresión programas electorales. Ya sabéis que cuando hay unas elecciones, los partidos tienen que presentar una programación, unos programas, para saber lo que van a hacer en su candidatura. En estos 4 años de candidatura, los partidos pueden estar 4 años y después hay otras elecciones y podrán ser otra vez de nuevo votados. Esos programas se llaman programas electorales y cada votación pues hay una modificación. En este caso vemos diferencias de 2 elecciones que se han hecho muy a corto plazo, una el 20 de diciembre y otra el 26 de junio, porque los candidatos no tuvieron los suficientes votos para poder ejercer la presidencia del gobierno y tuvieron que repetirse las elecciones por segunda vez. Pues bien, aquí habla de estas diferencias en cuanto a los programas. Por ejemplo, ya habéis visto que el PP no tiene muchas más diferencias que una cuestión horaria del trabajo, ¿no? Acabar a las 6 a las 6 de la tarde la jornada laboral y cambiar el uso horario. Pero bueno, otros partidos tienen más cambios. Os he marcado también la palabra comicios, los últimos comicios. ¿Sabéis qué puede ser los últimos comicios? Estamos hablando de elecciones. Comicios es un sinónimo exacto de elecciones. O sea, estamos comparando las propuestas que se llevaron a cabo en las últimas elecciones, en los últimos comicios. Y habla de diferentes partidos. Empieza por el PP, aquí ya no os tengo marcado nada, pero en cuanto a las propuestas del PSOE, del PSOE, se lee así, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, habla sobre una tasa específica para sufragar el pago de las pensiones. Una tasa es un sinónimo exacto de un impuesto. Hay que subir las tasas, hay que subir los impuestos para sufragar el pago de las pensiones. Sufragar es como pagar, para soportar, por ejemplo. Sería como pagar los costos o el total de los gastos que genera cierta cosa, en este caso las pensiones de jubilación. Y la tasa saldrá de incrementar, o sea, aumentar en su cuantía algunos impuestos. O sea, algunos impuestos se van a hacer más grandes, mayores, e incrementarán para poder pagar las pensiones, para poder sufragarlas.
Más tarde habla de Unidos Podemos y habla de la coalición. ¿Qué es una coalición? Pues es un pacto entre dos o más partidos. Hay un partido que se llama Podemos, pero Unidos Podemos es una coalición de varios partidos. En este caso, Unidos Podemos sería una unión de izquierdas, una unión del partido llamado Podemos, Izquierda Unida y Equo, que es un partido ecologista, además de otras formaciones de izquierdas más pequeñitas. Esto es Unidos Podemos, una coalición. Pues además en este apartado he marcado la palabra durante la legislatura. La legislatura es este periodo de 4 años en los cuales un partido político se hace cargo del poder de un país. Las legislaturas son de 4 años. Entonces, bueno, los partidos dicen las cosas que van a hacer durante esa legislatura, ese periodo de 4 años. Y he marcado después la palabra, las siglas IRPF. El IRPF son las siglas del impuesto de la renta de personas físicas. Es un impuesto que se hace a partir de la renta obtenida en un año natural de las personas contribuyentes. O sea, depende de lo que tú tengas o de lo que tú ganes, tienes que pagar un IRPF determinado a la agencia tributaria, a la agencia de impuestos, a Hacienda. Esto es el IRPF. Además está marcado el IVA, que es el impuesto del valor añadido, que yo esto lo expliqué en otra unidad, ¿no? Que cada producto tiene que pagar el consumidor su determinado IVA. Depende de si estamos hablando de culturas, si son productos de primera necesidad o si son cosméticos, depende de qué tipo de productos se le aplica un IVA determinado, mayor o menor. Por ejemplo, el alcohol tiene un IVA más potente que los tomates, ¿no? Que la alimentación, etcétera. Esto es el IVA. Y por último está marcada la palabra déficit público. El déficit es la cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos. O sea, cuando hay menos ingresos que lo que obtienes, el Estado es deficitario. O sea, que no tienes. Es una situación de la economía en la que los gastos superan a los ingresos. Esto es lo que sería el déficit. Pues bien, ahora vamos a hablar un poquito de política española y os tengo un ejercicio previo a mi explicación. Tenéis como unos logos de los principales partidos españoles en la actualidad. Tenéis 5 partidos políticos que son muy potentes ahora. Lo que os voy a dar es como 5 minutitos o 10 minutos y vais a pensar sobre ellos, a ver cómo creéis que se llaman los principales partidos políticos españoles y pensar en los colores. Cada color tiene un significado especial. Entonces, bueno, pues ¿qué pensáis? Si son de derechas, o sea, conservadores, o si son de izquierda. Fijaros un poquito en los formatos y en los colores y pensar en ello. Os incluyo una lista de los partidos políticos desordenados, vais a intentar ordenarlo y después yo lo soluciono, ¿de acuerdo? Os dejo 5 minutos para ellos, 5 o 10. Volvemos enseguida. Pues bien, a ver si lo habéis hecho bien, ¿de acuerdo? El primer logo que tenemos, el que es de color rojo, es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Está el logo de una mano y una flor. Y es de color rojo. ¿Qué pensáis? ¿Que es de derechas o de izquierdas?
Obviamente es de izquierdas. Todo lo que tenga el color rojo, generalmente, por lo menos en España o en Europa, es de color rojo, porque tiene esta relación con el comunismo, que ahora no es tal comunismo, sino con el socialismo, con todo lo derivado con la sociedad, con lo de izquierda. El PSOE sería un partido de izquierda, pero de izquierda moderada, tampoco es de muy izquierdas. Podríamos decir que hay diferentes ramas dentro del PSOE, pero sería más bien centro moderado, pero con raíces izquierdistas. Después de la dictadura franquista, el PSOE era el partido por excelencia de izquierdas. Después, a su lado, tenemos el Partido Popular, el PP, que ya hemos hablado, que está liderado en estos momentos por Mariano Rajoy. El PSOE en estos momentos está liderado por Pedro Sánchez, un político muy joven. Sin embargo, el PP es un partido, ¿qué pensáis? ¿De derechas o de izquierdas? Azul. Lo que es azul siempre suele ser más moderado, transmite seriedad. El azul es para partidos de derechas. Para Partido Popular es conservador, es muy de derechas. Y Mariano Rajoy es de derechas también, es el presidente que tenemos actualmente. Bueno, la cosa ha sido que desde que murió Franco en 1975, pasamos de una dictadura de 50 años, una dictadura fascista, una dictadura militar que había dado un golpe de Estado a una segunda república. Antes teníamos una república, hubo una guerra y después de la guerra ganaron los grises, los fascistas, contra los republicanos, y estuvimos 50 años bajo el yugo de Franco, un general, el general Franco, fascista, que estuvo implicado en muchísimos asesinatos, en muchísimas ejecuciones. Todavía hay fosas comunes que están llenas de muertos que no se han exhumado de la guerra civil. Y bueno, cuando murió de muerte natural Franco, murió de viejo y al morir dejó que el próximo jefe de Estado sería el rey Juan Carlos I, o sea, el rey Borbón, Juan Carlos, que ahora ya no es rey porque está jubilado, ahora es su hijo, Felipe VI. Fue nombrado por el general Francisco Franco, por un dictador, no es un rey que haya sido elegido por los ciudadanos, sino elegido por un dictador, por Franco. Juan Carlos I, mucho más moderado, instauró otra vez la democracia y hasta ahora los partidos que habían sido ilegalizados volvieron a ser legales y volvieron a haber elecciones, y entre ellos Alianza Popular, que era una mixtura de las derechas, y habían ministros que eran colegas, habían estado trabajando junto con Francisco Franco y que fueron los creadores del actual Partido Popular. Por eso que el Partido Popular está muy relacionado con las derechas fascistas. Y el PSOE en aquella época eran los dos grandes. Realmente estos dos partidos han sido los dos grandes en toda nuestra democracia, que es muy corta. Es una democracia muy joven y con una constitución que es el libro donde se escriben todos nuestros derechos y nuestras obligaciones como Estado. Una constitución hecha en un periodo muy difícil y que necesitaría que todavía no se ha modificado, ¿no? Hasta el momento el peso fuerte lo tenía o el PSOE o el PP. Está 4 años el PSOE, 4 años el PP, 4 años el PSOE, el PP, a veces 8 años el PP y después volvía el PSOE. Y realmente son los dos partidos que son más votados, realmente es cosa de dos partidos.
Las primeras elecciones fueron ganadas por Unión de Centro Democrático, UCD, liderado por Adolfo Suárez, pero más adelante ganaron los socialistas y hubo un periodo muy grande de gobierno socialista y cuando acabaron sus legislaturas, pues del PP, y entre estos dos partidos vamos andando. ¿Qué ha pasado? Que el tercer partido más popular era el último que tenemos en nuestro gráfico. Este que veis de color rojo, IU, es rojo. ¿De qué color? ¿De qué será? ¿De derechas o de izquierdas? En efecto, de izquierdas. Realmente esta Izquierda Unida es mucho más de izquierdas que el PSOE, que es más moderado, pero sin embargo siempre tiene menos votos. Es la tercera fuerza política. Hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque aparece la del color morado y la de color naranja. Estos son nuevos partidos que a partir de la crisis económica han crecido de una manera muy, muy grande, ¿no? En muy poco tiempo. Tenemos Podemos, la primera, que es la morada, y la que pone CS sería Ciudadanos, o Ciutadans en catalán, Ciudadanos en España. ¿Qué pensáis? ¿Son de derechas o de izquierdas? No sé si habéis escuchado algo de Podemos. Podemos es de izquierdas y es de muy, muy izquierdas. Algunos dicen que es de extrema izquierda, otros simplemente que es de izquierda. En el texto sale Podemos como coalición con Izquierda Unida, que es Unidos Podemos. En este caso, la coalición sería Izquierda Unida, esta que pone IU, junto con Podemos y otros partidos más pequeños. Sin embargo, hay otra que también es muy joven, que es la de Ciudadanos. Si veis es de color naranja, el naranja siempre recuerda juventud y frescura. Y esta no se define si es de derecha o de izquierdas, pero sin embargo, viendo sus programas y sus políticas, todo el mundo sabe, aunque no se nombre, que es de centro-derecha. Podríamos decir que es un poco como el Partido Popular, pero el Partido Popular es muy de derechas y Ciudadanos es de centro-derechas. Y es un partido muy, muy joven, con partidarios muy jóvenes. Y a esto estamos. Ahora en nuestras elecciones se juega todo en estos 5 partidos. Podemos y Ciudadanos están ganando muchos votos, pero no para tener mayoría absoluta. Y siguen teniendo mucho poder, sobre todo el Partido Popular. La derecha suele tener muchísimos votos. Entonces, para poder ganar al PP muchas veces se tienen que hacer coaliciones o pactos entre, por ejemplo, Podemos Izquierda Unida o otros tipo de pactos un poco imposibles. Ahora las cosas están un poquito difíciles. Y bueno, esto es un poquito la política española en estos momentos. Y bien, os he explicado un poquito a líneas muy generales lo que es la política española y pues ya está. Un saludo muy fuerte y nos vemos en la siguiente unidad. Que vaya bien. Un saludo.